Mi pareja me contó una historia de su infancia que no coincidía con nada de lo que su familia recuerda. Llevo casi 4 años con mi pareja y, hasta hace poco, yo habría jurado que la conocía mejor que nadie. No digo esto en plan romántico de película, lo digo porque convivimos, trabajamos desde casa varios días a la semana, compartimos gastos, rutinas, manías, silencios y hasta ese tipo de discusiones pequeñas que solo tienen las parejas que ya se han visto demasiado en demasiados contextos. Yo sabía cómo le gustaba el café, cuál era la única marca de yogur que de verdad le gustaba, qué canción ponía cuando estaba de mal humor y hasta podía adivinar por la forma en que cerraba una puerta si había tenido un mal día o si simplemente estaba cansada. Por eso lo que pasó me descolocó tanto. No fue un mensaje raro, ni una foto comprometedora, ni una mentira de esas típicas que uno puede encajar dentro de una explicación lógica. Fue algo mucho más pequeño y, precisamente por eso, mucho más inquietante. Todo empezó una noche cualquiera, de esas en las que uno acaba hablando sin pensar mucho porque ya es tarde y el cansancio afloja las defensas. Habíamos cenado en el sofá viendo una serie mala y, como a los dos nos daba pereza levantarnos, dejamos los platos en la mesa baja y nos quedamos ahí, medio tumbados, mirando el techo. Afuera estaba lloviendo y se había ido la señal un rato, así que nos quedamos conversando. Ella empezó a contarme cosas de cuando era niña, anécdotas sueltas, recuerdos normales, un profesor que olía a colonia demasiado fuerte, una vecina que tenía loros, una vez que se cayó de una bicicleta. Yo la escuchaba sin darle demasiada importancia hasta que dijo algo que me hizo volver la cara de golpe. Me dijo que de pequeña, cuando tenía 8 o 9 años, se había perdido en una feria y que estuvo varias horas sola hasta que la encontró una mujer que vendía pulseras artesanales. Me lo contó con un tono extraño, no dramático, pero sí muy nítido, como si fuera una escena que pudiera ver completa. Dijo que recordaba perfectamente el puesto de globos, el sonido de una canción infantil saliendo de un altavoz distorsionado, el barro pegado en los zapatos y el pánico de no encontrar a su madre entre tanta gente. También dijo algo que se me quedó clavado, que lo peor no fue perderse, sino que cuando por fin volvió con su familia nadie parecía entender lo asustada que había estado. Según ella, su madre la abrazó llorando, su padre estaba blanco del susto y durante meses no la dejaron salir sola ni a la esquina. Lo contó de una manera tan específica que no había espacio para la duda. Era un recuerdo importante, de esos que te marcan. Le pregunté por qué nunca me lo había contado antes y se encogió de hombros. Dijo que no lo hacía a menudo porque a su familia no le gustaba hablar de eso, como si hubiera sido un episodio vergonzoso. Me sonó raro, pero no demasiado. Todas las familias tienen historias que barren debajo de la alfombra. El tema habría muerto ahí si no fuera porque 2 semanas después fuimos al cumpleaños de su madre. Era una reunión familiar pequeña, de las tolerables, comida de sobra, un primo hablando demasiado fuerte. Niños corriendo por el pasillo y gente recordando cosas del pasado con esa mezcla de nostalgia y mala memoria que suele haber en esas reuniones. En un momento, alguien sacó un álbum viejo. Ya sé que suena a cliché, pero así fue. Un álbum enorme, de tapas gastadas, con fotos pegadas con esquinitas amarillas y anotaciones detrás. Empezaron a pasar páginas, a señalar caras, a discutir años, lugares, cortes de pelo. Todo normal. Hasta que vi una foto de mi pareja de niña en una feria. No era una imagen espectacular ni nada parecido. Salía con un vestido claro, agarrando un globo rojo y haciendo un gesto raro, como entre enfadada y distraída. Detrás había una noria y varias casetas. Le di un codazo suave y le dije, medio sonriendo, ¿esta fue la feria donde te perdiste? Lo dije sin pensar. Fue una frase lanzada al aire, una tontería. La reacción de la familia fue instantánea. Su madre levantó la vista del álbum y frunció el ceño como si no hubiera oído bien. Su padre soltó una risa breve, más de confusión que de diversión. Una tía preguntó ¿qué feria? Mi pareja se quedó completamente quieta. No exagero, quieta de verdad, con una rigidez que le subió por los hombros hasta la cara. Entonces repetí, ya incómodo, algo como la que me contaste, que te habías perdido de pequeña. Su madre fue la primera en hablar. Dijo, con una seguridad total, que eso jamás había pasado. No dijo creo que no ni no me acuerdo. Dijo eso jamás pasó. Hubo un silencio incómodo, pero no de esos silencios vacíos. Era uno de esos silencios que en realidad están llenos de personas pensando al mismo tiempo. Su padre cerró el álbum despacio y añadió que mi pareja siempre había sido una niña muy miedosa, que por eso precisamente jamás la habrían soltado sola en una feria. Una tía incluso comentó, medio en broma, que si se hubiera perdido, toda la familia lo recordaría porque la abuela habría hecho un drama de por vida con eso. Yo miré a mi pareja esperando que se riera, que dijera que me había contado otra historia, que yo había entendido mal, lo que fuera. Pero ella solo sonrió de una forma tensa y dijo que quizá estaba mezclando recuerdos de otra cosa. Lo dijo demasiado rápido. Tanto, que fue peor. No parecía una persona corrigiendo un detalle. Parecía alguien cerrando una puerta con llave. No insistí. Seguí el juego, sonreí también y dejé el tema. Pero ya no pude sacármelo de la cabeza. Al volver a casa se lo pregunté con cuidado. No quería sonar acusador porque, al fin y al cabo, todo el mundo mezcla recuerdos, exagera cosas o reconstruye escenas de la infancia con lo que le contaron después. Pero en cuanto saqué el tema, se puso a la defensiva. Me dijo que no era para tanto, que igual había confundido la feria con un mercado de verano o una fiesta patronal, que a saber. Yo le recordé que me había dado detalles muy concretos. Ella respondió que todos inventamos relleno sin querer cuando contamos algo antiguo. Lo dijo intentando sonar racional, pero la noté nerviosa. Y luego remató con algo que me molestó más de lo que debería, no entiendo por qué te importa tanto. La verdad era que sí me importaba. No por la feria. Me importaba porque nunca la había visto dudar así de un recuerdo que había contado con tanta claridad. Y, sobre todo, porque su familia no había reaccionado como personas que simplemente no recordaban algo. Habían reaccionado como si yo hubiera mencionado una historia absurda, imposible. Durante varios días intenté dejarlo pasar. Me repetí que no era importante, que la memoria falla, que seguramente yo estaba convirtiendo una rareza pequeña en un problema grande.
Pero empecé a notar otras cosas. Detalles que antes me habían parecido irrelevantes, comentarios sueltos que de pronto cobraban un significado distinto. Como la vez que me dijo que de niña no soportaba el olor a cloro porque casi se ahoga en una piscina de un club al que iba cada verano, y meses después, hablando con su hermano. Él mencionó que su familia jamás había pertenecido a ningún club y que ella aprendió a nadar ya de adolescente. O aquella vez que me habló de una maestra de primaria que le cortó el flequillo con tijeras en plena clase porque le tapaba los ojos, una historia tan ridícula y concreta que yo la había recordado incluso riéndome. Hasta que una noche, viendo fotos escolares, su madre comentó que toda la primaria la hizo en un colegio religioso donde solo había monjas mayores y ninguna profesora joven. No eran contradicciones gigantes. Eran pequeñas fisuras. Pero cuando empiezas a verlas, ya no puedes dejar de verlas. Comencé a preguntarme si ella mentía por costumbre, si adornaba su pasado para hacerlo más interesante, o si había algo peor detrás. La idea que menos quería considerar era la última, que ella no estuviera mintiendo en el sentido normal, sino que realmente creyera esas cosas. No le dije nada durante un tiempo. Solo observé. Y cuanto más observaba, más raro se volvía todo. Había días en los que hablaba de su infancia con absoluta naturalidad, y otros en los que evitaba por completo el tema. Si yo le preguntaba por alguna anécdota concreta, a veces me la desarrollaba con detalles minúsculos, colores, olores, canciones, estaciones del año, y otras veces parecía no recordar ni en qué ciudad había ocurrido. Empecé a fijarme en sus fotos, en sus fechas, en nombres que mencionaba. Nada cerraba del todo. La noche en que decidí que no estaba exagerando pasó algo pequeño pero definitivo. Estábamos ordenando un cajón del escritorio porque buscábamos unos papeles del seguro, y salió una libreta vieja, de esas de tapa dura que uno guarda sin saber por qué. Ella la vio y se puso tensa. No quiso abrirla. Dijo que eran tonterías de adolescente. Lo normal. Pero mientras la guardaba de nuevo, se le cayó una foto doblada que quedó boca arriba en el suelo. La recogí antes que ella. Era una foto de ella, más joven, quizá de 17 o 18 años, sonriendo con otras dos chicas frente a una casa de campo. Detrás, escrito con birome azul, decía, verano en Valdearenas. El año después de lo de Nora. Yo no conocía a ninguna Nora de su vida. Pregunté quién era y me respondió demasiado rápido que una compañera del instituto, nada importante. Pero su cara cambió de color. Le devolví la foto y me dijo que estaba cansada, que quería dormir. No era una conversación, era una retirada. Esa misma noche se llevó la libreta al dormitorio y al día siguiente ya no estaba en el cajón. Sé que hay gente que piensa que si amas a alguien no deberías investigar nada a sus espaldas. Lo entiendo. Suena muy noble en teoría. En la práctica, cuando vives con una persona que te cuenta recuerdos que su familia niega y que se pone pálida al oír un nombre escrito detrás de una foto, la frontera entre respetar y hacerte el ciego empieza a borrarse. No revisé su teléfono ni le puse trampas. Pero sí empecé a buscar por mi cuenta dentro de lo razonable. Primero redes sociales antiguas, perfiles olvidados, comentarios viejos, gente etiquetada en fotos. Nada demasiado invasivo, más bien el equivalente digital de mirar una estantería abierta. Tardé un par de noches, pero encontré a una de las chicas de la foto. Tenía el perfil abandonado, aunque suficiente como para ver que seguía viviendo en la misma ciudad de la que era mi pareja. Entre sus fotos antiguas encontré un comentario de hacía muchos años donde otra persona mencionaba lo de Nora con un emoji triste. Entré al perfil de esa Nora, o lo que parecía ser su perfil. Estaba casi vacío. Pocas fotos, todas muy antiguas. En una salían 4 adolescentes en una plaza. Una de ellas era claramente mi pareja. No sé explicar del todo por qué me afectó tanto esa foto. Supongo que porque, por primera vez, algo de todo aquello existía fuera de sus relatos contradictorios. Nora era real. No era un nombre inventado. Y si lo de Nora era una frase que otras personas entendían, entonces había una historia ahí. Durante 2 días dudé si decirle a mi pareja lo que había encontrado. Al final no lo hice porque me di cuenta de que, si la enfrentaba con algo tan poco concreto, solo iba a cerrarse más. Y sí, ya sé cómo suena eso, como el inicio de una cadena de malas decisiones. Pero en ese momento me pareció que necesitaba saber un poco más antes de acusarla de nada. La oportunidad llegó sola. Una tarde me escribió su hermano para preguntarme si ella había encontrado una caja con documentos viejos de la casa de sus padres, porque estaban intentando vaciar un altillo. Le dije que no, pero aproveché para conversar un poco. Sin forzar demasiado, saqué el tema de la feria como quien menciona una anécdota graciosa. Su respuesta fue tan seca que me dejó helado. Me dijo que su hermana a veces se armaba películas con recuerdos, que ya desde chica pasaba, pero que en los últimos años estaba peor. Le pregunté a qué se refería y tardó varios minutos en responder. Luego escribió, nada grave. Solo que mezcla cosas. Nada grave. Solo que mezcla cosas. Eso, más que tranquilizarme, me inquietó todavía más. Era la clase de frase que uno usa cuando sí cree que hay algo grave, pero no quiere ser quien lo nombre. Esa semana tuvimos otra cena familiar, esta vez en casa de sus padres, porque estaban decidiendo qué muebles donar. Yo fui con la idea de comportarme normal y mantenerme al margen, pero me fue imposible. No dejaba de mirar la casa buscando algún indicio, alguna pieza que encajara con la versión de ella o con la de su familia. Todo parecía demasiado normal. Fotos de vacaciones, diplomas, una infancia de clase media perfectamente ordinaria. Y, sin embargo, había algo raro en la manera en que todos evitaban ciertos temas. Cuando alguien mencionaba los años de instituto de mi pareja, la conversación duraba poco. Si salía el nombre de una amiga, alguien cambiaba de asunto. No era evidente. Era más bien una coreografía de pequeñas evasivas. En un momento me quedé solo en la cocina con su madre. Ella estaba guardando vasos en un mueble alto y yo, no sé si por impulso o por cansancio, le pregunté directamente si alguna vez había pasado algo serio cuando mi pareja era adolescente. Al principio fingió no entender. Luego me miró de una forma que no olvidaré, no estaba enfadada, estaba evaluándome.
como si decidiera en segundos si yo era parte del problema o alguien en quien se podía apoyar. No me respondió enseguida. Cerró la puerta del mueble, secó sus manos con un paño y me dijo que su hija era una buena persona, que la quería con locura, pero que había cosas difíciles de esa etapa que la familia prefería no remover. Le dije que no estaba buscando chisme, que solo quería entender por qué a veces contaba historias que parecían no haber pasado. Ahí cambió algo en su cara. Cansancio, quizá. Resignación. Me preguntó si yo conocía a Nora. Le dije que solo de nombre. Su madre se sentó a la mesa y me pidió, casi en un susurro, que no hablara de eso delante de ella. Después me contó una versión muy distinta de todo. Según ella, Nora había sido la mejor amiga de mi pareja durante la secundaria. Inseparables. Pasaban tanto tiempo juntas que la familia casi la consideraba una hija más. Un verano, cuando tenían 16 años, fueron con otros amigos a una casa cerca de un lago. Hubo una pelea. Nadie en la familia supo nunca exactamente por qué. Lo que sí supieron fue que Nora desapareció durante unas horas y apareció más tarde al borde de una carretera, desorientada, con una herida en la cabeza y sin recordar bien qué había pasado. La policía lo trató como un incidente confuso, nada criminal. No hubo denuncias serias porque las versiones eran contradictorias y los padres de todos prefirieron apagar el asunto. Pero después de eso, la amistad se rompió de una forma brutal. Nora se mudó meses más tarde con su madre a otra ciudad. Mi pareja cayó en una depresión fuerte. Terapia, medicación un tiempo, mucho silencio. Y, según su madre, desde entonces empezó a recordar algunas cosas torcidas. Le pregunté qué significaba exactamente torcidas. Me dijo que a veces tomaba un hecho real y lo convertía en otro. O cambiaba lugares, edades, personas. Como si su cabeza hubiera decidido redistribuir piezas para que ciertas escenas fueran soportables. Un episodio en el lago podía terminar convertido en una feria. Una discusión con una amiga podía transformarse en una maestra cruel o en un accidente de piscina. No lo hacía para engañar, añadió rápido, como anticipando mi pensamiento. Lo hacía porque así lo recordaba. No supe qué decir. La madre siguió hablando, ahora más deprisa, como quien lleva años guardándose algo. Dijo que al principio los médicos hablaron de trauma, disociación, mecanismos de defensa, términos que en una familia normal acaban sonando a humo si no viene acompañados de soluciones claras. También dijo que con el tiempo su hija mejoró mucho, que estudió, trabajó, se independizó, construyó una vida totalmente funcional. Pero la memoria seguía siendo un terreno extraño. Había cosas que recordaba perfecto y cosas que recordaba como si hubiera vivido otra infancia paralela encima de la real. Yo escuchaba intentando ordenar la mezcla de alivio y miedo que sentía. Alivio, porque por fin había una explicación. Miedo, porque esa explicación habría preguntas peores. La principal era obvia, ¿qué había pasado realmente con Nora? Se lo pregunté a su madre. Ella apretó los labios. Dijo que no lo sabía y que no quería saberlo. Me aseguró que su hija jamás haría daño a nadie, pero reconoció que esa noche volvió a casa como ida, sin poder sostener una conversación lineal. Luego añadió algo que me dejó frío, durante meses tuvo pesadillas con alguien pidiéndole que no la dejara sola. Volvimos a casa y yo me comporté como un actor pésimo interpretando normalidad. Mi pareja notó enseguida que algo pasaba. Me preguntó 2 veces si estaba bien. Le dije que sí. Me odié un poco por mentir, pero no sabía cómo abordar algo tan delicado. No quería lanzarle de golpe una conversación del tipo tu madre me contó que reorganizas tus recuerdos porque quizás sufriste un trauma relacionado con una amiga. Suena brutal porque lo es. Esa noche casi no dormí. Ella sí. O al menos eso parecía, hasta que cerca de las 3 de la mañana empezó a hablar dormida. No entendí casi nada, solo palabras sueltas. No mires, ya viene, yo volví, te juro que volví. Me quedé helado, despierto, mirándola en la oscuridad sin atreverme a tocarla. Al día siguiente ocurrió el momento que me hizo dejar de pensar que todo esto era solo algo triste del pasado. Estábamos desayunando cuando sonó el timbre. Era un sobre sin remitente, metido por debajo de la puerta del edificio y dejado en el buzón. Pensé que sería publicidad, pero mi nombre no estaba. Estaba dirigido a ella. Lo abrió delante de mí y en cuanto vio lo de dentro se quedó blanca. Era una foto impresa, reciente. Ella, entrando al portal de nuestro edificio 2 días antes. Al dorso, una sola frase escrita a mano, ahora sí te acuerdas. No hubo discusión ni dudas. El pánico en su cara fue real, puro, inmediato. Y lo peor fue que no parecía el miedo de alguien amenazado por un desconocido. Parecía el miedo de alguien que reconoce exactamente de qué le están hablando. Le pregunté quién había enviado eso. Al principio dijo que no sabía. Luego empezó a llorar, de una forma desordenada, como si le costara respirar y pensar al mismo tiempo. Conseguí sentarla. Tardó varios minutos en poder hablar. Cuando lo hizo, me dijo una frase que todavía me hace un nudo en el estómago, creo que te conté muchas historias porque la verdadera estaba rota. Ese fue el principio de la verdad. No completa, no limpia, pero mucho más real que todo lo demás. Me contó que si recordaba a Nora, aunque durante mucho tiempo su mente la había apartado como si fuera un cajón cerrado. Dijo que habían sido amigas, que llegaron a enamorarse de la misma persona, aunque ninguna lo admitía del todo, y que esa tensión las fue destrozando. La noche de la casa del lago discutieron. Discutieron tan fuerte que se apartaron del grupo y fueron caminando hasta una zona con muelle. Ahí, según mi pareja, Nora le confesó que había estado inventando cosas sobre ella para apartarla del resto. Que quería castigarla. Que sentía envidia de cómo todo el mundo la quería. Mi pareja respondió mal, con rabia. Se empujaron. No una pelea salvaje, sino el tipo de forcejeo estúpido y rápido que uno solo comprende en retrospectiva, cuando ya es demasiado tarde. Nora resbaló, cayó contra el borde de madera y se golpeó la cabeza. Cuando mi pareja llegó a esa parte empezó a temblar tanto que tuve que pedirle que parara un momento. Yo no sabía si estaba escuchando una confesión fiable o una reconstrucción influida por años de culpa, pero ya estaba demasiado adentro para fingir que no importaba.
Dijo que entró en pánico. Que Nora estaba consciente a ratos, desorientada, y le dijo algo como no me dejes. Mi pareja juró que fue a buscar ayuda. Juró que corrió de vuelta hacia la casa, pero que en el camino se cruzó con uno de los chicos del grupo, que estaba borracho y no entendió nada, y que cuando lograron volver Nora ya no estaba en el muelle. Más tarde apareció en la carretera. Nadie creyó del todo la versión de nadie. Hubo rumores, culpas cruzadas, padres aterrados protegiendo a sus hijos de un posible escándalo. Y, según ella, ahí empezó lo peor, la duda. Porque nunca supo si en realidad tardó demasiado. Nunca supo si la dejó sola más tiempo del que creía. Nunca supo si su memoria de yo volví enseguida era cierta o si era el primer parche que su cabeza creó para sobrevivir. Por eso las historias falsas. Por eso la feria. Por eso el accidente de piscina, la maestra, el club, todo. Episodios inventados o retorcidos que conservaban el sentimiento real, miedo, abandono, vergüenza, culpa, pero lo alejaban de la escena verdadera. Yo estaba en shock, pero aún así le pregunté algo que me salió sin filtro, si Nora seguía viva. Me dijo que sí. Que al menos seguía viva la última vez que lo supo. Y entonces entendí quién había mandado la foto. No fue difícil confirmarlo. Esa misma tarde mi pareja recibió un mensaje desde un número desconocido. Solo decía, podemos seguir fingiendo o hablar de una vez. No había amenaza explícita. Eso lo hacía peor. Mi pareja se quedó mirando la pantalla durante un minuto entero y luego me dijo que quería verla. Le dije que no pensaba dejarla ir sola. Quedaron en una cafetería al día siguiente, a media tarde. Yo me senté en una mesa al fondo, a distancia suficiente para no meterme pero no tanta como para perder de vista nada. Nora entró puntual. La reconocí enseguida por las fotos antiguas, aunque estaba muy cambiada. Tenía una cicatriz fina en la sien izquierda. Se acercó a la mesa de mi pareja y ninguna de las dos se abrazó. Ni siquiera sonrieron. Hablaron casi una hora. Yo no pude oírlo todo, pero sí vi cosas que me bastaron, vi a mi pareja llorar, vi a Nora sentir una vez con firmeza, vi un momento en que las dos se quedaron completamente quietas. Mirándose como si estuvieran comprobando si la otra existía de verdad. Cuando salieron, mi pareja me pidió caminar un rato antes de hablar. Dimos vueltas por varias calles hasta que por fin me contó lo que Nora le había dicho. La versión de Nora coincidía en lo esencial con la suya, con una diferencia importante, Nora insistía en que nunca la culpó del golpe. Lo que le había roto la vida no fue la caída, sino que después nadie quisiera escuchar una verdad incómoda. Los adultos hicieron lo que hacen muchos adultos cuando tienen miedo, minimizar, reescribir, cerrar filas. Ella terminó convertida en la chica problemática y mi pareja en la chica que sufrió mucho. Nora no decía que mi pareja la hubiera atacado deliberadamente. Decía que las dos quedaron atrapadas en un relato familiar donde era más fácil pensar que había sido una confusión sin importancia que aceptar que una pelea adolescente había dejado secuelas reales en ambas. La foto y el mensaje no eran una venganza. Eran, según Nora, el último intento de sacarla del laberinto. Había sabido por amigos en común que mi pareja seguía contando recuerdos falsos, versiones transformadas de la infancia, y que evitaba por completo todo lo relacionado con ese verano. Nora había pasado años en terapia y ya no quería cargar sola con un episodio que, al final, pertenecía a las dos. Le pregunté a mi pareja si le creía. Me dijo que sí, pero que lo peor era otra cosa. Lo peor era que, al escucharla, entendió que durante años no había estado protegiéndose solo del miedo. También se había estado protegiendo de la vergüenza de haber aceptado la versión cómoda de su familia. La versión donde todo era confuso, difuso, casi imaginario. Porque reconocer que hubo una amiga herida, una pelea real, un abandono de minutos imposibles de medir y una cadena de adultos callando por conveniencia era demasiado pesado para una adolescente. Así que su mente hizo lo que pudo, desarmó la escena y repartió el dolor en historias distintas. Han pasado 5 meses desde entonces. No es un final de película ni uno de esos cierres perfectos que la gente finge tener en internet. Estamos juntos, sí, pero no voy a vender esto como si una conversación dura y una reunión en cafetería hubieran arreglado todo. Empezó terapia otra vez, esta vez con alguien especializado en trauma y memoria. Habló con su familia, y eso fue probablemente peor que hablar con Nora. Hubo llantos, negaciones, frases horribles dichas con buena intención, silencios larguísimos. Su madre admitió que durante años prefirió cualquier versión antes que enfrentarse a lo ocurrido. Su padre dijo que pensó que callar era proteger. Su hermano, el más directo, reconoció que todos habían aprendido a convivir con las películas de ella porque les resultaba más fácil que preguntar de dónde venían. Lo de Nora fue más lento. No se hicieron amigas otra vez ni falta que hace. Pero se vieron 2 veces más. La última, según me contó mi pareja, no hablaron tanto del pasado como del presente. De cómo vivir cuando una parte de tu vida parece escrita por alguien más. De qué hacer con la culpa cuando no puedes medir exactamente cuánto de lo que recuerdas ocurrió como crees. De la rabia que da descubrir que a veces la memoria no te traiciona sola, también la empujan otros. Yo, por mi parte, sigo procesando lo que significa amar a una persona cuya historia interna no siempre coincide con los hechos externos. Al principio me asustó muchísimo. Me pregunté qué más podría no ser cierto, si alguna vez habría donde terminaba el recuerdo y donde empezaba la defensa. Pero con el tiempo entendí algo que quizá parezca obvio y a mí me costó bastante aceptar, que el dolor de una persona puede ser completamente real incluso cuando su memoria lo cuenta de forma torcida. Y que acompañar a alguien así no consiste en hacer de detective permanente, sino en aprender cuándo buscar precisión y cuándo sostener la verdad emocional sin dejar que se convierta en una mentira dañina. A veces seguimos encontrando pequeñas cosas.
Hace poco apareció una caja vieja con postales, entradas, recibos y una pulsera de tela de un festival. Entre todo eso había un papel doblado, escrito por mi pareja cuando tenía 17 años. No era un diario ni una confesión. Solo una nota suelta, seguramente para una sesión de terapia o para ella misma. Decía, si no puedo recordar el orden, por lo menos quiero recordar que sí intenté volver. Cuando me la enseñó, no lloró. Solo la sostuvo entre los dedos un rato largo y luego la guardó. Creo que eso resume mejor que nada lo que pasó. No, mi pareja no me estaba engañando como algunos seguramente pensarán. No llevaba una doble vida ni había inventado una identidad entera. Pero tampoco era solo mala memoria, como dirán otros. Era algo mucho más incómodo, una mezcla de trauma, culpa, silencio familiar y años de recuerdos recompuestos para poder seguir adelante. Y honestamente, entiendo que haya gente que leería esto y pensaría que yo debí irme en cuanto empecé a notar contradicciones. También entiendo a quien piense que la familia tuvo la culpa principal por barrer todo bajo la alfombra. Y seguro habrá quien crea que Nora nunca debió reaparecer así, enviando esa foto. Yo mismo, si me lo hubieran contado hace un año, no sabría de qué lado ponerme. Solo sé cómo se sintió estar ahí cuando la persona que amas te mira y te dice que la historia que te contó no era mentira exactamente, pero tampoco era la verdad. Y sé lo que se siente verla pelear, por fin, no contra un enemigo externo sino contra la versión alterada de sí misma que necesitó durante años para sobrevivir. La semana pasada fuimos a caminar por una feria de barrio. Fue idea suya. Yo dudé, pensando que podía ser demasiado, pero ella insistió. Compró un globo sin motivo, se quedó mirándolo un momento y luego se rió de sí misma. Después me dijo que le daba rabia haber usado esa imagen tantas veces para esconder otra cosa, porque las ferias reales siempre le habían gustado. Dimos una vuelta completa, comimos algo horrible y caro, y antes de irnos se quedó quieta escuchando una canción infantil que salía de un parlante malísimo cerca del carrusel. Me miró y me dijo, ahora sí sé de dónde salió esa parte. No supe qué contestar, así que le agarré la mano y seguimos caminando. Supongo que eso es todo. O todo lo que puedo contar sin inventar más de la cuenta, que sería bastante irónico a estas alturas. Si alguien ha pasado por algo parecido, me interesa leer opiniones, incluso si son duras. Porque todavía hay días en que me pregunto si hice bien en quedarme, si debí presionar antes, si la familia de verdad pensó que estaba protegiéndola o solo se protegían a sí mismos. Y también porque, después de todo esto, me quedó clarísimo que una historia puede sonar falsa no porque sea mentira, sino porque la verdad original fue demasiado dolorosa como para quedarse intacta. Actualización final. Han pasado varios meses desde la última vez que escribí sobre esto, y honestamente dudé mucho si volver a hacerlo. Parte de mí quería dejarlo ahí, como si contar la historia fuera suficiente para cerrar el capítulo. Pero no lo fue. Porque aunque muchas cosas empezaron a aclararse después de que Nora reapareciera, lo cierto es que todavía quedaban piezas sueltas y algunas eran más difíciles de encajar de lo que esperaba. Voy a intentar contarlo todo sin adornarlo, porque si algo aprendí de todo esto es que suavizar la realidad solo la vuelve más confusa. Después de aquella reunión en la cafetería, mi pareja decidió empezar terapia de nuevo, pero esta vez de forma más constante y, según me dijo, con alguien que realmente la confrontaba cuando intentaba rellenar huecos en sus recuerdos. Las primeras semanas fueron duras. Mucho más de lo que yo había imaginado. No era solo recordar, era cuestionar lo que creía recordar. Y ahí fue donde empezó a aparecer la verdad completa, o al menos lo más cercano que vamos a tener a ella. Resulta que la noche del lago no había sido exactamente como ella me la contó al principio. Si hubo una discusión. Si hubo un empujón. Si hubo una caída. Eso se mantuvo igual. Pero había algo más. Durante una de las sesiones, su terapeuta le pidió que describiera la escena sin intentar hacerla coherente, solo como flashes. Y ahí surgió algo que no había dicho antes, después de que Nora se golpeara, no se fue inmediatamente a buscar ayuda. Se quedó. Y no unos segundos. Se quedó más tiempo del que quería admitir. No porque quisiera hacerle daño, sino porque estaba paralizada. Porque en ese momento, según dijo, lo único que pensaba era, esto lo arruiné todo. No reaccionó como alguien que ve a su amiga herida y corre. Reaccionó como alguien que no puede aceptar lo que acaba de pasar. Ese detalle cambia todo. Porque entonces ya no es solo no sé si tardé mucho, sino que sí hubo un momento real donde decidió no moverse. Cuando me lo contó, no estaba llorando como otras veces. Estaba completamente en calma, y eso fue peor. Me dijo algo que todavía me cuesta procesar, creo que inventé lo de correr a buscar ayuda porque necesitaba ser la versión de mí que sí lo hizo. Después de eso, la historia empieza a encajar mejor. El chico borracho con el que supuestamente se cruzó, probablemente nunca estuvo ahí. Él volví enseguida, tampoco. Lo que sí pasó es que, cuando finalmente reaccionó, ya no estaba sola con Nora. Alguien más del grupo había llegado antes, y eso es lo que siempre generó versiones contradictorias, nadie vio exactamente lo mismo, y todos estaban asustados. Nora terminó en la carretera porque intentó caminar sola, desorientada, después del golpe. Eso lo confirmó ella misma en la última conversación que tuvieron. Pero lo más importante de todo no era reconstruir minuto a minuto. Era entender por qué todo se distorsionó tanto. Y ahí entra la familia. Porque después de hablar más profundamente con sus padres, salió algo que no me habían contado la primera vez. Sí sabían más de lo que dijeron. Mucho más. No sabían cada detalle, pero sí sabían que había habido una pelea seria entre ellas dos antes del accidente. Lo que hicieron fue decidir, conscientemente, que esa parte no debía formar parte de la historia oficial.
¿Por qué? Porque había riesgo de consecuencias legales. No necesariamente de cárcel ni nada extremo, pero sí de investigaciones, responsabilidades, problemas que podían afectar el futuro de su hija. Así que, según ellos, tomaron la decisión de simplificar lo ocurrido, fue un accidente, nadie tuvo la culpa directa, todos estaban confundidos. Y esa versión se repitió tantas veces, durante tantos años, que terminó sustituyendo a la real. El problema es que mi pareja nunca logró encajar del todo en esa versión. Su cabeza sabía que faltaba algo. Y cuando una mente intenta llenar un vacío emocional tan grande, no lo hace con precisión, lo hace con lo que puede. Ahí nacen las historias. No eran mentiras deliberadas. Eran intentos de darle forma a un recuerdo que no podía sostener tal como era. La feria, la piscina, la maestra, todas compartían algo, la sensación de pérdida de control, de miedo, de culpa o de abandono. Eran versiones simbólicas de lo mismo. Y eso explica también algo que muchos se preguntaron, ¿por qué su familia reaccionaba como si esas historias nunca hubieran existido? Porque para ellos, nunca existieron. Ellos eligieron una narrativa cerrada. Ella no pudo hacerlo. Ahora, sobre Nora. Esto también necesitaba un cierre. Después de varias conversaciones más, decidieron verse una última vez, esta vez sin reproches ni reconstrucciones, solo para cerrar de verdad. Y ahí fue donde Nora dijo algo que, sinceramente, cambió mi forma de ver todo esto. Dijo, no volví por lo que pasó esa noche. Volví porque durante años pensé que yo había exagerado todo, hasta que entendí que las dos hicimos lo mismo, pero de formas distintas. Ella también había distorsionado cosas. También había construido su propia versión para sobrevivir. Pero mientras una lo fragmentó en muchas historias, la otra lo comprimió en una sola idea, me hicieron daño y nadie quiso verlo. Ambas tenían razón, y ambas estaban incompletas. Después de esa última charla, no se hicieron amigas, no intercambiaron números para hablar seguido, nada de eso. Pero sí se despidieron sin ese peso que llevaban desde los 16 años. Y eso, aunque suene simple, fue enorme. Ahora, sobre nosotros. Porque sé que muchos se preguntarán si seguimos juntos. Sí. Pero no de la misma forma. Y no lo digo como algo negativo. Lo digo porque sería mentira decir que esto no cambió todo. Al principio tuve miedo de no poder confiar en nada de lo que me contara. De estar siempre dudando. Pero con el tiempo entendí algo importante, no estaba frente a alguien que mentía, estaba frente a alguien que durante años no había tenido acceso completo a su propia verdad. Y eso no es lo mismo. Hoy en día, cuando habla de su pasado, a veces se detiene y dice cosas como esto lo recuerdo así, pero no estoy segura de cuánto es exacto. Y aunque pueda sonar extraño, eso me da más confianza que cualquier relato perfecto. Porque ahora hay conciencia. Ya no hay necesidad de rellenar. Y quizá lo más importante de todo, ya no está sola en eso. Hace unas semanas pasó algo que, para mí, fue el verdadero cierre. Estábamos organizando cosas en casa cuando encontramos otra caja vieja que había traído de la casa de sus padres. Dentro había objetos mezclados, fotos, entradas, pulseras, papeles. Entre todo eso apareció algo que nadie esperaba. Un pequeño sobre con el nombre de Nora. Dentro había una carta. Nunca se envió. La escribió mi pareja poco después del incidente, cuando todavía estaban en el mismo círculo de amigos, antes de que todo se rompiera por completo. La carta no era larga. No explicaba lo ocurrido. No intentaba justificarse. Solo decía: sé que algo se rompió esa noche y no sé cómo arreglarlo. Pero si en algún momento puedes creerme una cosa, es que no quería que pasara así. Y que sí volví. Aunque no sé si lo hice a tiempo. Cuando la leyó, no lloró. Solo dijo: creo que esta es la versión más honesta que tuve, antes de empezar a cambiarla. Y ahí entendí todo. No fue que su historia no coincidía con la de su familia. Fue que durante años existieron varias versiones de lo mismo, y cada una servía a un propósito distinto: proteger, evitar, sobrevivir. Pero ninguna estaba completa por sí sola. Ahora, por primera vez, lo está. No perfecta. No exacta al 100%. Pero lo suficientemente real como para no necesitar más sustitutos. Y supongo que ese es el verdadero final de todo esto. No que todo esté resuelto como en una película. Sino que ya no hay necesidad de inventar otra historia para soportar la original.